darle honra y gracias por su gran sacrificio por nosotros en la cruz. Vamos a continuar en la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20. Mientras buscan los versículos 4 a 6 de Éxodo 20, también quiero felicitar a todas las mamás. Gracias por su vida, por su ejemplo, por todo lo que han hecho para darnos las vidas a todos nosotros. Ambos, estoy hablando para las mamás que están presentes, además las mamás que no están presentes, las mamás de todos nosotros, para dar gracias a Dios por todas ellas, por habernos dado la vida, la salud, tanto amor y compasión por las décadas. Y Padre Celestial, pausamos para agradecerte por haber dado esta capacidad a nuestras mamás de darnos vida, tanto más que hemos necesitado por tantos años. Pedimos, Padre, por las que todavía viven, una bendición especial a sus vidas. También por las mamás acá, pedimos, Padre, que les des sabiduría y discernimiento, gran paciencia y amor para continuar demostrando el amor tuyo por nosotros mientras crían a sus hijos. Padre Celestial, pedimos que nos llenes de tu sabiduría para entender tu palabra, para ver su aplicación en nuestro diario vivir, para que seas glorificado de nuevo en tu incomparable Hijo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén. Amén. Hermanos, Éxodo capítulo 20, versículos 4 a 6. Vamos paso por paso entre los 10 mandamientos. Estamos en el segundo mandamiento y lo dividimos en 3 partes. Vimos ya la prohibición, la primera parte del mandamiento, en versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y esta prohibición vimos en detalle hasta hace 15 días. Luego vimos el nombre de Jehová Dios que mete en medio de este versículo. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte. ¿En qué más se describe Dios? Celoso. Parte de su nombre es que es celoso. No es que era celoso una vez hace tiempo en el Antiguo Testamento, sino que es Jehová Dios fuerte y celoso. Siempre ha sido celoso, siempre es celoso, siempre será celoso. Y como vimos hace 8 días, este celos se manifiesta contra el pecador, pero a favor del arrepentido. Y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando dejamos de andar en enemistad contra Dios, encontramos que este mismo Dios es celoso a nuestro favor en misericordia. Entonces ya hemos visto estas primeras 2 partes de este mandamiento. Ahora vamos a la tercera y última parte del mandamiento, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y alguien dirá, pero por favor, pastor, es el Día de las Madres y vamos a hablar de cómo Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. Pues hice el horario de las prédicas sin darme cuenta que así caía en el Día de las Madres hablar de este tema. Pero les digo con anticipación, igual como el resto del mandamiento, es un tema glorioso en realidad. No es algo de que tener miedo.
Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares de generaciones, entendemos, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Impresionante. ¿Qué ama Dios más? ¿Castigar a los malos o tener misericordia a los suyos? Tener misericordia a los suyos. Sí, es un Dios justo. Castiga el pecado. Hace, como dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos, es decir, que Él manifiesta lo que acaba de describirnos en medio de este versículo, que es el Dios celoso. ¿Cómo vemos que es el Dios celoso? Pues de esta manera, Él visita, atiende personalmente, visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Entienden esto bien? Que no pone el punto final después de hasta la tercera y cuarta generación, sino que se entiende que acá cuando habla de la tercera y cuarta generación, esta tercera y cuarta generación también aborrece a Dios igual como sus padres. Esta es la idea, que este odio ha continuado no solo con una generación, ni con dos, sino 3 o 4 generaciones. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. En este caso, cuando hay un odio generacional de una familia hacia Dios. Pero Él hace misericordia a millares, a miles de generaciones. A los que me aman, ¿y cómo demuestran que lo aman? Guardan sus mandamientos, que guardan mis mandamientos. Así demostramos el amor a Dios y Dios responde a este amor por hacer misericordia aún por generaciones de los que le aman. ¿Tiene sentido hasta ahora? Gloria a Dios. Sí, es un tema difícil. Y vamos a ver cuán difícil es por medio de 6 ejemplos, 3 del Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo, porque es un tema que se repite en la Biblia. El hecho de que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación y hace misericordia a millares, no solo aparece acá en este versículo, se repite esta idea frecuentemente en la Biblia. Vamos a ver simplemente unos 6 ejemplos para ver que en realidad nos estamos tratando de un tema glorioso para nosotros en el Evangelio. Pero síganme por estos 6 ejemplos para que lo entendamos mejor. Vamos a ver 3 de estos ejemplos, los primeros 3, en el segundo libro de Reyes. Por favor, acompáñenme a Segundo de Reyes, capítulo 19. Segundo de Reyes, capítulo 19. Versículo 35. Segundo de Reyes, capítulo 19, luego versículo 35. Estamos en la época del rey Ezequías, el rey Ezequías de Judá, que está en Jerusalén. Judá es un territorio reducido en esta época y reducido aún más que lo normal, porque ha llegado una invasión. Los asirios ahora han entrado. Los asirios son una nación fuerte. Militarmente son los más avanzados en toda esta región, en todo el mundo. Han invadido a Judá y han acercado la capital, Jerusalén. Y parece que Jerusalén está a punto de ser destruido. Hasta
el rey de Asiria se está burlando del rey de Israel para decir que, mire, ningún otro Dios me ha vencido. ¿Cómo piensan ustedes ahí en su rinconcito en Jerusalén acorralado? ¿Cómo piensan que el Dios de ustedes nos va a vencer? Y está como retando a Israel, a Dios, y parece que va a ganar. Parece que Judá no tiene ninguna posibilidad de salir con victoria en esta situación. Entonces el rey Ezequías consulta a Jehová Dios y básicamente le dice, yo no puedo hacer nada. Por favor, haz algo, Dios, porque esto se trata de tu gloria. Versículo 35 de 2 Reyes 19. Todos lo han encontrado. Versículo 32. Dije 32, ¿verdad? Ok, vamos a 32, disculpe. 32. Todos lo han encontrado. Yo también. Dice, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, este rey que amenaza a Jerusalén. No entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella. Dice que ni va a iniciar una batalla contra Jerusalén. Le quiere decir a este rey de Asiria, en su soberbia, ¿quién eres tú para decir que vas a conquistar a Jerusalén? Tú no vas a entrar a la ciudad, ni vas a echar ni una saeta, ni una flecha contra esta ciudad. Ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá. Será como un animalito a quien uno lo guía a la puerta de una ciudad y le dice, ahora es tiempo de volver al establo. Dice al rey de Asiria, así eres tú. Tú has venido, ahora vas a volver al establo de donde viniste. No entrará por esta ciudad, dice Jehová. Versículo 34, porque yo amparé esta ciudad para salvarla. Por amor a mí mismo, por amor a su propia gloria, lo va a hacer Jehová Dios. Y mire qué más, ¿por amor a quién? A David, mi siervo. Y uno dice, un momento, pensé que era sobre el rey Ezequías. Sí, es sobre el rey Ezequías. Entonces David murió hace generaciones, ¿verdad? Sí, David murió hace generaciones. Entonces, ¿por amor de quién hace Jehová esta salvación de Jerusalén? ¿O por el amor de David? ¿Por qué? Porque Él hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. Jehová Dios, de alguna manera, bendice al rey en esta época, Ezequías, no por ser Ezequías un gran hombre, sino porque su antepasado, David, era un hombre que le obedecía. Impresionante, ¿verdad? Es simplemente una manifestación más de lo que encontramos en Éxodo 20, que Dios hace misericordia a millares de generaciones de los que le aman y que le obedecen. Versículo 35, no vamos a dejar la historia sin terminar sin describir cómo terminó. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios ¿a cuántos? 185,000 soldados en una noche. Murieron de repente por el ángel de Jehová. No es que hubo una emboscada de unas tropas bien entrenadas del rey Ezequías.
llegó el ángel de Jehová en una noche, mató a 180,000 soldados. ¿Puede imaginar cuántos son 185,000 soldados? Y si murieron en una sola noche, es una derrota inimaginable, aún en nuestra época, sin hablar del tiempo antiguo. Jehová hizo de repente en una noche una gran victoria por amor a su nombre y amor a quién más? A David, que falleció generaciones antes. Cuando se levantaron por la mañana, y aquí todo era cuerpos de muertos. Los soldados en Jerusalén deben haber pensado que no nos dimos cuenta que estábamos atacados por un cementerio, un campo santo. Todos están muertos de nuestros enemigos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, que obviamente sobrevivió esta noche, se fue. Volvió a Nínive, su capital, donde se quedó. Volvió a su establo y ahí se quedó el resto de su vida, que era muy corta, si desean leer el versículo que sigue. Dios hizo todo en una sola noche, por amor a su nombre y por amor a David. Ahora, ¿cómo se sentiría usted si fuera Ezequías al pasar por esta experiencia? ¿Estaría agradecido al Señor? Amén. Y fíjese, por amor a uno de mis antepasados, Dios me ha bendecido a mí y a nuestro pueblo y nos sacó de estos apuros donde no había salida. Gloria sea a Dios. Vamos a ver otro ejemplo de la vida de Ezequías en el capítulo que sigue, capítulo 20, versículo 12. Segundo de Reyes 20, versículo 12. Dice, en aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, ¿rey de dónde? Babilonia. ¿Quiénes atacaron a Jerusalén hace varios versículos? Asiria. Asiria era la potencia mundial más grande en esa época, pero había otro pueblo, otra nación que estaba en crecimiento. Se llamaba Babilonia. Y Babilonia en este momento no es una potencia mundial como va a ser dentro de pocas décadas, pero están en crecimiento. Y quieren hablar con Ezequías. Envió mensajeros con cartas y presentes o regalos a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Entonces estos mensajeros de Babilonia escuchan, Ezequías está enfermo en Jerusalén, vamos a mandarle unos regalos, unas tarjetas, deseándole que se recupere pronto. Probablemente hay un poco más que está pasando, porque Babilonia era enemigos de los asirios. Había una enemistad fuerte entre las dos naciones. ¿Y qué pasó recientemente entre Israel y Asiria? Casi todo el ejército de los asirios fue vencido en una sola noche. Y los de Babilonia quieren saber, pues, ¿qué pasó? Obviamente hay algo fuerte que tienen en Jerusalén y nosotros queremos saber lo que es. Si ellos han vencido a nuestros enemigos, los asirios, nosotros queremos conocerlos a ellos bien. Tal vez hagamos una alianza entre nosotros. O Ezequías se cayó enfermo, ay, pobre de él. Mándale una tarjeta que se mejore pronto. Unos regalos. Versículo 13. Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro, especias, ungüentos preciosos y la casa de sus armas.
¿Cómo responde Ezequías a esta visita? Le muestra toda la casa. Le muestra no solo toda la casa, sino la cuenta bancaria, sus armas, pues todo lo que tiene. Abre todos los armarios para decir, él quiere impresionarlos. Porque él reconoce, pues nosotros somos un territorio muy reducido en poder ahora. Los asirios nos invadieron, dejaron todo en ruinas, menos Jerusalén. Y estos caldeos de Babilonia tal vez nos pueden ser buenos amigos, tienen interés en nosotros. Somos gente de cuna y roce, somos gente importante, somos gente ahora que podemos tener autoridad en el sistema mundial. Entonces Él los quiere impresionar y les muestra todas las riquezas que tiene, todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no los mostrara. Así en su casa como en todos sus dominios, le llevó por todo el distrito de Judá, todo Jerusalén, para decir, mire mi reino, mire mi dominio, mire la autoridad, y todo esto para glorificar a quién. ¿Menciona el nombre de Dios en versículos 12 o 13? No. ¿Cuántas veces menciona el nombre de Ezequías? 1, 2, 3, 4 veces. Todo lo que había en sus tesoros, plata, oro, especia, sus armas. Habla mucho de Ezequías, ¿verdad? ¿Qué dice del Dios de Ezequías? Nada. Wow, qué diferente que otra ocasión, en otro rey de Israel, otro antepasado de Ezequías. ¿Recuerda cuando la reina de Sabá vino a Jerusalén para entrevistar a Salomón? Y ella se quedó aterrada de ver no solo la riqueza de Salomón, de ver el templo de Dios y la organización de la sociedad, sino que ella dio gloria a Jehová Dios por todo lo que tenía Salomón. Es decir, Salomón aprovechó de la visita para contarle de su Dios. Y ella lo reconoció y dio gloria a Dios. ¿Estos mensajeros de Babilonia dan gloria a Dios al final de su visita? No, porque todo se trataba de Ezequías, todo lo que él tenía. Ni hubo mención de Dios. Y ahora llega el profeta de Dios para hablarle. Versículo 14, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías. Le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones? ¿Y de dónde vinieron a ti? Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Fíjense cuán importantes somos. Gente de lejanas tierras llegan a donde nosotros ahora. Él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Ezequías respondió, vieron todo lo que había en casa de quién? En mi casa. Vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no los mostrara. Entonces Ezequías se siente muy orgulloso de lo que acaba de hacer. No se da cuenta de que había hecho nada malo. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa, todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. ¿Qué le va a pasar a todos los tesoros que mostró Ezequiel con orgullo ante estos mensajeros de Babilonia? Todo será llevado para donde ellos. Acaba de darles un tour de lo que va a ser pronto la cuenta bancaria de ellos en Babilonia, cuando le llegan a robar todo lo que tiene.
de tus hijos que saldrán de ti. Ahora estamos hablando de las generaciones, ¿verdad? De tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¡Ay, qué susto! ¿Quién desea escuchar esta profecía para sí mismo? Ninguno de nosotros. Sus hijos, sus nietos o bisnietos van a ser eunucos, van a ser castrados como animales y van a vivir para servir al rey de Babilonia. Por elevar tanto a ti mismo, sin mencionar nada de Jehová Dios y no dar gloria a Él, entonces yo voy a quitar de ti toda esta protección y riquezas para dar todo a estos señores a quien admiras tanto, a los de Babilonia. ¿Y esto va a pasar durante la vida de Ezequiel? No, sino que no va a pasar por generaciones todavía. Y uno dirá, un momento. Este es el mismo Ezequías que recibió bendición porque su antepasado fue David, ¿verdad? Sí, es el mismo Ezequías. Y acaba de caer en el pecado de orgullo, de soberbia. Y ahora los hijos y los descendientes de este rey van a ser castigados, ¿correcto? Sí, sus hijos y nietos serán castigados. Ezequías no va a ser castrado y llevado a servir al rey de Babilonia. Él va a morir y luego algunos de sus descendientes van a reinar antes de que pase esta profecía. Y diremos, pastor, ¿qué lección o lecciones vamos a tomar de esta situación tan extraña? Pues varias. Primero, uno puede ser bendecido por la vida de sus antepasados y por su fidelidad con Dios y todavía pecar para maldición a las generaciones que vienen. Y uno dirá, esta aplicación no me gusta. Pero ¿sabe lo que nos enseña? No podemos controlar el pecado. Hermanos, no tenemos control de las consecuencias del pecado. El pecado es más fuerte que nosotros. Y tal vez imaginamos, está bien si peco un poco. Oh, todo el mundo peca. Es que estamos acostumbrados a vivir en un mundo pecaminoso. Y no vemos cuán ofensivo es el pecado ante Dios. Y pensamos en nuestra forma pecaminosa de pensar, pensamos que está bien si peco un poco o de vez en cuando o en este tema o en esta situación, porque no va a afectar a nadie más. Cuando Dios acaba de revelar a Ezequías, si tu pecado tiene consecuencias que nunca imaginabas, consecuencias fuertes que nunca imaginabas, que es una advertencia a nosotros, que nos arrepintamos de nuestro pecado lo más rápido posible, porque no tenemos ni idea cómo va afectando a otras generaciones. ¿Tiene sentido? Un ejemplo, solo en breve, ya les he contado varias veces. Ojalá que yo estuviera presente a mi edad ahora, la primera vez que mi abuelo tomó una copa, para poder decirles, ¿tú sabes cómo va a afectar a toda nuestra familia? Ahora para ti es una cervecita con amigos, pero tú sabes cómo nos vas a arruinar por décadas. Este señor que empezó a tomar en los años 1930, hace 90 años, por favor.
¿tiene un impacto en nuestra familia ahora? ¿O sí? En cómo nos afectó económicamente, emocionalmente, con todos los años en que vivía al negar por completo que era alcohólico y que seguía esto. Él murió en 1973, si no me equivoco. Murió hace décadas. Pero su pecado y las consecuencias de su pecado siguen hasta el día de hoy en nuestra familia, por la falta económica, por nuestra forma de interrelacionarnos como familia y tantas cosas más. Tienen sus raíces posiblemente en los padres de él también, no sabemos. Si pudiera yo estar ahí cuando iba a tomar su primera copa, le habría agarrado. Él era mucho más fuerte que yo como adulto. A lo mejor no lo habría agarrado, pero le habría pues por lo menos dicho a su cara, no tomes porque ni empieces por la destrucción que tú vas a hacer a nuestra vida. Hermanos, es que no podemos medir o controlar las consecuencias de nuestro pecado. ¿Qué hizo Ezequías? ¿Se emborrachó? No. ¿Inclinó delante de una imagen? No. Ni era la idolatría lo que él hizo. Actuó en soberbia al demostrar todos sus bienes a esta gente que vino de Babilonia. Hasta diríamos, esto no es pecado, pues según Dios fue pecado. Y las consecuencias eran muy severas para las generaciones. Entendemos que no podemos controlar las consecuencias del pecado. Amén. Que dejemos de pecar entonces, que andemos en arrepentimiento en vez de en el pecado para no caer a malas consecuencias. ¿Tiene sentido hasta ahora? Vamos a ver otro ejemplo rápidamente en el capítulo que sigue, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 11. Ahora vemos uno de los hijos de Ezequías, el que ahora es rey en Judá, Manasés. El rey más malvado en toda la historia de Judá. Versículo 11. Dice Jehová Dios, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, todas las abominaciones mencionadas en los primeros 10 versículos, ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, hasta pecó más que los paganos. También ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá. Queremos decir que Dios va a traer mal sobre Manasés. No, esto va a impactar toda la sociedad. Que al que lo oye le retiñerán ambos oídos. Va a decir, no quiero escuchar más. Versículo 13. Extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. ¿Qué significa esto? Voy a destruir a Jerusalén. Como Samaria ya fue destruida, así será destruida Jerusalén también. Limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega o se lava y se vuelve boca abajo. Todo Jerusalén va a ser destruida, de una vez como uno lava un plato. Desampararé el resto de mi heredad, lo entregaré en manos de sus enemigos, serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Wow, ¿qué está pasando? Manasés era como pues el último punto
que aguantó la paciencia de Dios. Y ahora está para hacer descargar su ira justa por todos los pecados. ¿Desde cuándo? Desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Hay siglos de pecados que se han acumulado al punto de que Jehová Dios dice no más. Ahora con Manasés y lo que él ha hecho, ha llegado al colmo y ahora voy a abandonar a Jerusalén para que sea destruida. Los hijos van sufriendo lo que hicieron los padres desde generaciones, desde siglos antes. ¿Y Manasés va a ser exiliado o no? Él va a morir dentro de pocos versículos. Serán sus descendientes los que van a sufrir lo mismo. Noten que sus descendientes y Manasés y los que lo van a seguir no son inocentes. No es que ellos dijeron, pues queremos volver a Jehová Dios. Uno de ellos sí, el rey Josías, como vimos en la clase de escuela dominical, y habrá como un tiempo, una época de paz. Pero a pesar de esto, toda la ira justa va a ser descargada contra esta gente y sus descendientes por desobedecer a Jehová a este punto. ¿Tiene sentido hasta ahora? Para resumir, entonces, ¿qué vemos en estos tres ejemplos? Vemos que las consecuencias de nuestro pecado están fuera de nuestro control. Y aunque nosotros decidamos, este pecado nos está bien si continúo en tal cosa, porque en realidad no importa a Dios, no impacta a nadie, no hace daño a nadie, pues sí, hace mucho daño, hasta por generaciones que tal vez no percibimos. Y que la misma persona como Ezequías, puede recibir una bendición porque uno de sus antepasados, el rey David, amó a Dios y le obedeció. Y esta misma persona puede actuar de una forma de maldición para las generaciones que siguen. Y uno dirá, este mensaje es bien fuerte, pastor. Será algo diferente en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento será diferente. No, el Nuevo Testamento enseña lo mismo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 23. Mateo 23, versículo 29. Mateo capítulo 23, el capítulo famoso en que Jesús reprende a los fariseos y los escribas en el templo. Mateo 23, vamos al versículo 29. Mateo 23, versículo 29. Todos lo encontraron. Dice Jesús, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Ahora, ¿hay algo malo en edificar los sepulcros de los profetas? No, es demostrarles honra. ¿Hay algo malo en adornar los monumentos de los justos? En sí, no. Pues ¿por qué son criticados por Jesús? ¿Qué malo han hecho? Sigamos leyendo. Y dicen, si hubiéramos vivido en los días ¿de quiénes? Nuestros padres. Vamos a enfocar un momento en esta descripción, nuestros padres, porque va a ser clave lo que significa Jesús. Entonces, ¿qué hacen estos escribas y fariseos? Reconocen que había profetas
que había justos que vivían en las épocas de sus padres, de sus antepasados. ¿Y qué pasaron a estos profetas injustos? Fueron asesinados por anunciar la palabra de Dios. Entonces, generaciones después, ¿qué hacen los escribas y los fariseos? Edifican tumbas para ellos. Tal vez sus restos fueron enterrados en un campo casi desconocidamente. Y los fariseos dicen, no, vamos a apreciar a este profeta. Tal vez alguien como Isaías o otro profeta. Vamos a edificar una tumba para que todos reconozcan dónde está enterrado. Vamos a adornarlos para que la gente se dé cuenta, este fue un gran profeta de Dios. Y él fue asesinado por predicar la palabra de Dios, y ahora, generaciones después, nos damos cuenta cuán valiosas eran sus palabras. Era profeta de Dios, y vamos a edificar una tumba linda, un memorial que anuncie a todos los demás cuán grande es nuestro Dios. Así lo hacen los fariseos y los escribas. Hasta ahora, ¿hay algo malo en que hacen? No, no hay nada malo en preparar y edificar lindas tumbas para ellos, pero sigamos leyendo. Si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Dijeron, si nosotros viviéramos en esta época de nuestros padres, nosotros jamás habríamos matado a estos hombres santos, a estos justos. Lo habríamos venerado, igual como los estamos venerando ahora, ¿verdad? Pero Jesús toma estas palabras, nuestros padres. Recuerden que en la Biblia frecuentemente lo que hace el Padre es lo que hace el Hijo. El oficio del Padre es el oficio del Hijo, y el Hijo simplemente sigue en los caminos de los padres. ¿Tiene sentido hasta ahora? Ahora, a ver qué dice Jesús. Así que dan testimonio contra ustedes mismos de que ustedes son hijos de ¿quiénes? De los que mataron a los profetas. Quiere decir, en sus acciones, ustedes elaboran monumentos para las tumbas de los profetas. Pero al decir nuestros padres, sin darse cuenta, ustedes están declarando que ustedes de igual manera están contra los profetas. Ustedes están contra los justos. Pues, ¿cómo se atreve Jesús a decir estas cosas? ¿Qué dijeron los profetas y los justos sobre el Mesías? Pues muchas cosas, ¿verdad? Que ha cumplido el Señor Cristo Jesús. ¿Y qué dijeron los escribas y los fariseos sobre Jesús? Hace sus milagros por autoridad del diablo. No, pues no viene de Dios. Por favor, no lo sigan más. Entonces, ¿qué están revelando? Que ellos mismos, cuando dicen nuestros padres mataron a los profetas, demuestran que sí, ustedes son hijos de sus padres, porque van a hacer lo mismo al Mesías. ¿Entiende el argumento de Jesús? Los fariseos y escribas son hipócritas en que dicen, vamos a adornar las tumbas de los profetas. Nosotros no seríamos como nuestros padres, no habríamos matado a estos profetas. ¿Y qué dice Jesús? Ustedes acaban de decir que son hijos de ellos. Ustedes hacen lo mismo que ellos y están pronto hasta crucificar al Señor Cristo Jesús. ¿Me siguen hasta este punto? Hay otro punto más que necesitamos ver en los próximos versículos. Versículo 32.
ustedes también llenen la medida de sus padres. Ustedes serán castigados igual como sus padres, porque se están demostrando la misma negación, el mismo rechazo a Dios y a mí, como sus padres hicieron. Versículo 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, ¿quién les envía profetas y sabios y escribas? Dice Jesús, yo les envío. Pues pensamos que solo Dios envía profetas, ¿verdad? Exactamente. ¿Y quién es ese Dios que envía los profetas? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que el Hijo, como acá, dice, yo les envío profetas. Yo les envío profetas y sabios y escribas, y de ellos, ¿qué van a hacer los fariseos y escribas a los profetas y sabios y enviados por Jesús? A unos matarán y crucificarán, y a otros azotarán en sus sinagogas, y perseguirán de ciudad en ciudad. Dice que ustedes están por demostrar en los futuros profetas que les estoy enviando su odio hacia mí, Dios, que ustedes son igual como sus padres que mataron a los profetas antes. ¿Me sigue hasta ahora? Sigamos adelante entonces. Versículo 35, y este es nuestro punto principal acá. Para que venga sobre ustedes, ¿qué? Toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. ¡Wow! Si hablamos de las generaciones bajo maldición o que son afectadas por los pecados de otros, toda la sangre de todas las injusticias, de toda la historia, desde la sangre de Abel, el justo, Génesis 4, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron entre el templo y el altar. Y ellos podrían decir, miren, no habíamos nacido todavía cuando este Zacarías murió. Nosotros no podemos ser culpados de la muerte de él. Pero dice Jesús, sí, ustedes son culpados de la muerte de él, porque tienen este mismo corazón que tuvo Caín desde el principio, que ha seguido hasta el día de hoy, que va a continuar cuando les mando profetas y escribas nuevos, dice el Señor Cristo Jesús. Ustedes son de la misma raíz, la misma simiente de la serpiente desde Génesis 3. Entonces ustedes son culpables de todos esos homicidios, y se va a caer la ira justa de Dios en esta generación. Versículo 36. De cierto les digo que todo esto, la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, vendrá sobre esta generación, dice Jesús. ¿Cayó sobre esta generación? Sí, en la destrucción del templo en el año 70, unos 40 años casi después de la crucifixión y la resurrección de Cristo Jesús, Jerusalén fue aniquilada por los romanos y el templo destruido. Y claro que uno puede visitar el templo hoy, ¿verdad? No, solo un muro de represa de lo que era el templo existe todavía en Jerusalén, pero el templo en sí no existe desde el año 70 después del Señor Cristo Jesús. ¿Por qué no han vuelto a edificar el templo? Por lo que Jesús acaba de decir, por la ira justa de Dios, quiso descargar sobre esta generación toda la sangre justa desde Abel hasta Zacarías. Imagine este castigo de por generaciones
Este es aún más grande que la ira justa de Dios revelada en el Antiguo Testamento. ¿Qué hacemos con este pasaje? ¿Habrá alguna esperanza? O tal vez decimos, esto fue solo para los escribas y los fariseos, pero Dios los tomó a ellos como un caso separado. Seguramente Dios no piensa de esta manera sobre nosotros, ¿verdad? Pues vamos a mirar Primera de Pedro, donde sí vamos a encontrar algo de esperanza. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1, versículo 17. Primera de Pedro 1, 17. Donde esperamos encontrar algo de esperanza en este tema de sufrir la ira justa de Dios por la maldad de las generaciones anteriores. Primera de Pedro 1, 17. Todos lo han encontrado. Dice, y si invocan, pues Pedro aquí escribe a gentiles como nosotros que se han convertido al Señor Cristo Jesús, si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Entonces el Padre juzga. ¿Cómo juzga el Padre? Sin acepción de personas. Si uno es gentil, si uno es judío, si uno es del país que sea, Dios los juzga iguales. ¿Según qué los juzga? La obra de cada uno. Entonces, ¿usted va a tener que pagar los pecados del abuelo? No. Será juzgado según las obras de cada uno. ¿Será impactado por los pecados de sus antepasados? Sí, veremos en un momento, pero no tiene que pagar por ellos. ¿Qué les manda? Condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, todo el tiempo de su vida, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de ¿quiénes? De sus padres. Es decir, Pedro reconoce a estos gentiles, ustedes han tenido una formación pecaminosa, una formación vana. Su formación fue con los ídolos. Su formación fue en la idolatría. Y ustedes han sido criados desde pequeños en una formación vana. Pero algo ha pasado en que ustedes fueron rescatados de su vana manera de vivir. Entonces tenía una formación en el pecado de la cual usted no pudo escapar. Era simplemente formado por sus padres en una vida vana, pero de repente Dios te rescató. Hizo algo que no pudiste, en que te sacó de esta vana manera de vivir. Pues ¿cómo lo hizo? ¿Cómo nos rescató? Sigamos leyendo. La cual recibieron de sus padres no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con qué nos rescató. La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Igual como los israelitas salieron de la esclavitud de Egipto por la sangre de los corderos inmolados y puesto sobre las puertas y los dinteles de las puertas de sus casas, de igual manera Cristo derramó su sangre en la cruz y ahora ustedes han sido rescatados de la vana manera de vivir de sus padres.
Y toda esta maldición y todos los pecados de ellos ya no son partes de ustedes. Ustedes han sido rescatados por la sangre del Señor Cristo Jesús. O sí, ellos habían pecado y ustedes tenían esta formación en esta vida vana que hacían los padres, pero Dios hizo algo para rescatarte de esta cadena y de estas maldiciones. Por la sangre que Cristo derramó en la cruz, ahora estás libre de esta vana formación, de esta vana manera de vivir. ¿Tiene sentido? Entonces, seguimos leyendo. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que su fe y esperanza sean en Dios. Ahora no estás definido por esta vana manera de vivir de sus padres y estas maldiciones generacionales. Ya no estás identificado en esto. Esto se rompió porque usted ayunó mucho y pasó por muchas vigilias, muchas noches y hizo muchos actos de devoción para ganarlo, para romper estas cadenas, ¿verdad? No, sino porque Cristo murió por ti en la cruz, derramó su sangre para que tú te quedaras libre para tener su fe y esperanza en Dios. ¿No le parece maravilloso que no estamos bajo esta maldición? Y pues sería buen final para el sermón, ¿verdad? Pero les prometí 6 ejemplos, no 5. Y en realidad es más glorioso que lo que pensamos el hecho de que Cristo nos ha redimido de esta vana manera de vivir de nuestros padres. Miren el último ejemplo que vamos a ver en la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas, de primera de Pedro a la izquierda. La carta a los Gálatas, Gálatas 3, versículos 13 y 14. Gálatas 3:13. Todos lo han encontrado. Dice, Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley, de todas estas maldiciones que mencionamos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y vamos a pausar para considerarlo de esta forma. Ustedes han visto, han asistido a iglesias donde al final del culto piden que la gente venga para frente y piden que el pastor ponga las manos sobre ellos para orar por ellos, para darle una bendición. Tal vez el hermano o la hermana se siente algo de inseguridad en su trabajo y pide que el pastor le impongan las manos y ora por ella para que tenga un trabajo seguro. Estas cosas han visto, ¿verdad? Pues nosotros queremos hacer algo diferente hoy. Queremos pedir que la gente venga para frente, pero en vez de orar por una bendición a ustedes, voy a orar por una maldición a su vida. Es decir, ustedes van a venir para frente y voy a orar por ti que pierdas su trabajo esta semana. O voy a pedir tal vez que te enfermes. Vamos de alguna forma a pedir que sean
que reciben una maldición esta semana. ¿Cuántos se van a presentar en esta fila? Nadie. Dirían, pastor, por favor, no lo hagas. No queremos maldiciones. Vas a ahuyentar a todas las personas de la iglesia. No queremos maldición, queremos bendición. Y tal vez, ¿y qué pasa si insisto? Si digo, no, hermanos, no pueden salir de acá hasta que ore por ustedes y le imponga las manos para darle su maldición de esta semana. Que pierda su dinero, su trabajo, que su carro no funcione más, que se encuentre enfermos y dirán, no, no queremos participar, no nos vamos a poner en esta fila. En cambio, nos ponemos en una fila para marchar fuera de acá. ¿Y qué tal si hay un hermano, una hermana que dice, sabe, el pastor está insistiendo? Pastor, yo pido recibir las maldiciones de todos para que ellos vayan a casa en paz. Yo me presento para que ores por mí, por todas estas maldiciones, por las maldiciones de cada uno de nosotros y que esta semana voy a perder mi carro, mi casa, mi dinero, mi trabajo, mi familia, mi salud, todo. Voy a tomar en mí mismo esta maldición para que todos mis hermanos de la iglesia vayan libres. ¿Usted se va a poner como voluntario? No, en cambio están empujando a otra persona que lo haga. Me parece que que está a mi lado quiere hacerlo, pero ¿cómo me voy a poner como el blanco de las maldiciones de todos? Así hizo el Señor Cristo Jesús por nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13. Él tomó en sí mismo la maldición de la ley contra todos nosotros. Él dijo, yo seré el blanco de la maldición de todos ellos. No solo para que nosotros andemos libres, sino para más. Mírelo. Versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito en la ley, maldito todo el que es colgado en un madero, como le pasó a Cristo, para que en Cristo Jesús, ¿qué pasara? La bendición. ¿La bendición de quién? De Abraham, pero Abraham falleció hace milenios. De todas formas, recibimos la bendición de un nuevo padre de Abraham y las promesas que Dios le dio a Abraham ahora se aplican a nosotros en Cristo Jesús. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa dada a Abraham, la promesa cumplida a nosotros, la promesa de ¿quién? Del Espíritu Santo. Imagine este gran amor del Señor Cristo Jesús, que tomó la maldición de todos en nuestro lugar, para que nosotros no solo saliéramos libres, sino que participáramos de pleno en la bendición de alguien que no es nuestro Padre biológico, pero en quien nos ha unido Dios en Cristo Jesús, la bendición de Abraham. Nosotros tenemos no la maldición generacional en nuestras vidas. Lejos de esto, tenemos la bendición de Abraham y el Espíritu Santo por Cristo Jesús, hecho maldición por nosotros en la cruz.
y resucitado al tercer día. Podemos ver la gloria de estar unido por fe en el Señor Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial, por este amor tan extenso y profundo que es difícil de describir. Que todas nuestras maldiciones por la ley, todas las maldiciones por la forma en que vivían nuestros abuelos o bisabuelos, que toda esta maldad ya no nos pertenece a nosotros, sino que fue descargada contra nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús en la cruz en nuestro lugar. Gracias, Señor Cristo Jesús, por ser nuestro sacrificio, nuestro Cordero perfecto, que nos redimió de la maldición de la ley. Gracias porque ahora no solo somos libres de estas maldiciones generacionales, sino simplemente por tu muerte en la cruz por nosotros, ahora somos participantes activos y vivos y completos en la bendición de Abraham, la bendición que nos ha dado a nosotros, los gentiles, que no merecíamos tal bendición. Gracias, Señor Cristo Jesús, por este amor, por habernos rescatado, redimido de una forma que jamás podríamos haber imaginado. Ay, Señor Cristo Jesús, ahora, cuando vivimos la vida diaria, cuando pecamos, aún sin darnos cuenta de las consecuencias severas de nuestro pecado por las generaciones, Señor Cristo Jesús, protégenos del mal, protégenos de la tentación. Danos sabiduría y discernimiento para que no flaqueemos, sino para que andemos con devoción y adoración en nuestros corazones hacia ti, Señor Cristo Jesús. Protégenos para que seamos como David, una fuente de bendición para sus descendientes. Que seamos como Abraham, un ejemplo de fe para nuestros hijos y nietos y bisnietos. Señor, permita que nosotros seamos como tú, Señor Cristo Jesús. Santos, puros, sin contaminación, obedientes, devotos al Padre, para que seas glorificado en nosotros y en las generaciones que nos siguen. Así te pedimos, Señor Cristo Jesús, en tu santo nombre. Amén.